Buenas noches, estudiantes. Esperemos unos minutitos que se conecten los demás compañeros y empezamos clases, por favor. El gobierno no está normal. Dicen, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Buenas noches, profe. Para desalojar a un pobre. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Como siempre, profesor, te estoy laborando. No puedo estar asistiendo a la clase por el momento, pero igual voy a estar opcionando bien. No se preocupe, tranquilo, ¿ya? No hay problema, no se preocupe. No hay ningún problema. Un minuto más y empezamos clases, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Doctor, muy buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo está, señor Israel? Bienvenido. Bienvenido, un gusto. Bueno, empecemos clases, ¿no? A ver, el día de hoy toca ciencias sociales. ¿Sí? Ciencias sociales. Por favor, apague su microfonito, José Magiculco y Franklin Romero, ¿ya? Muchas gracias. Listo, a ver, empezamos el día de hoy con la clase de ciencias sociales, ¿sí? De ciencias sociales. ¿Me puede ayudar, señor Israel? ¿Dónde nos quedamos, por favor? Correcto, licenciado. Nos quedamos en las expansiones de las grandes potencias. Por cierto, teníamos que entregarle un resumen. Nos mandó a consultar las 10 potencias del siglo XXI. Ah, claro, correcto. Muchas gracias. Muy amable, señor Israel. Muy amable por hacerme acuerdo. Se me iba a pasar ese trabajito. A ver, comencemos con señor Israel para el tiempo. ¿Sí? A ver, dígame, señor Israel. A ver, entonces, en una de las potencias que tenemos está, no sé si me escuchen. Sí, sí, le escucho. Ya, en una de las potencias que tenemos para el siglo XXI tenemos lo que es Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón e Israel. Ya, Haciendo recalcar que Estados Unidos consta, por lo pronto, con una población de 332.183.000 personas. ya, correcto. Y por kilómetro cuadrado tiene 34 personas por kilómetro cuadrado. Un nivel de superficie de 9.831.510 kilómetros. Listo, muy bien. Muy bien, su consulta nos dijo las potencias mundiales del mundo. Tiene 10 sobre 10, señor Israel. Felicitaciones.
en actuación en clases, ¿no? No se olviden Ya, que yo pongo más el tema de actuación en clases que deberes y demás, ¿no? Dígame, ya, señor. otra cosa, le voy a mencionar las tres que son más grandes potencias que estamos en este momento del siglo XXI. ¿Ya? Seguido también estamos por Rusia. Rusia tiene una superficie de, a ver, tiene habitantes 145.000.558.000. ¿Ya? 9 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene una superficie de 17 millones de kilómetros. Es el Seguido país también, más grande del mundo, ¿no? seguido por China. China Correcto. consta con una superficie de 9.600.013 kilómetros cuadrados, con población actual de 1.412.000.360.000 habitantes. 142 habitantes por kilómetro cuadrado. Esas son las tres primeras potencias del siglo XXI. Correcto. Muchas gracias, señor Israel. Muy amable. Tiene 10 sobre 10. Muy buena actuación. Significa que ha consultado. Siguiente, levanta la manito, Carlos Guitardo. Buenas tardes, doctor. Ya, lo que dijo el compañero también, de ahí dice que, ¿por qué se llaman potencias mundiales? O ¿Ya? sea, dice que es una de las potencias mundiales, tal como dijo el compañero, son esas, y también dice que tienen, ¿por qué son potencias mundiales? Porque tienen desarrollo, ¿Ya? tanto en economía, en lo que es en material bélico, en, a ver, en fuerza económica, en potencia militar, población y extensión de territorio. ¿Por qué se llama ¿Ya? potencia mundial? Porque tienen también el desarrollo industrial. ¿Ya? Correcto. ¿Ve? Tiene el desarrollo industrial. Dice que de las potencias mundiales, la que en economía es, en primer lugar, hasta ahorita está Estados Unidos, le sigue China, y ahí le sigue Japón, India, en lo que es en economía. El, lo que de ahí le sigue en vuelta de otros países, lo que es en material bélico, está Estados Unidos, Rusia y Japón, China, están en la potencia mundial, lo que es en material bélico, sin apreciar lo que tiene el armamento de las ojivas nucleares, aparte de eso, que dice que Estados Unidos en sí tiene más de 5.428.000 ojivas nucleares, aparte de las que dice que está por desarmar 3.780 ojivas. Rusia le sigue con 5.977 ojivas nucleares, y por desarmar tiene 1.500 ojivas. Ya le sigue China con 400, y le sigue India, también es de las potencias mundiales que tiene, tanto en economía como en armamento bélico, tiene de 130 a 140 ojivas nucleares. En sí, dice que tiene buena capacidad económica, pero a la vez tiene empobrecida a su nación. Correcto, muy bien. Sí, correcto, muy bien. Felicitaciones, señor Carlos. Tiene 10 sobre 10 en actuación en clases, ¿no? ¿Alguien más? Levante la manito. Franklin Romero, por favor. Ya, los compañeros ya dijeron casi todo, ya no dejan hablar. Ah, Ya, pues las potencias, y faltó Israel, Reino Unido, Francia, potencias mundiales también, tanto económicas como en armamento, en todo sentido. Como usted dijo, que vayan a estudiar en todo sentido los países. Ahí son Estados Unidos, Alemania, Japón, China, como mi compañero la India, son países bien desarrollados en todo sentido, con armamento, bélico, como dijo el compañero, en industria, en petróleo, Israel, Irán en petróleo, y son bien avanzados. ¿Qué le podría decir más? Nada, ya dijeron todos los compañeros.
No se preocupe, no, muy bien, señor Franklin. También acotó sobre el tema económico del petróleo, ¿no? Son potencias por el tema del petróleo, también por el armamento. Se mide la potencia por el armamento, ¿no? Más que por el factor económico. Nos podemos ver la India es un sector bastante social, bastante desequilibrado, ¿sí? No hay un equilibrio social, pero aún así está dentro de las potencias, porque en el armamento es bastante conflictivo, tiene bastante armamento militar, ¿no? Pero muy bien, señor Franklin, tiene 10 sobre 10. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes, profesor. Yo también quisiera dar mi resumen. Sí, dígame nomás, Viviana. Coméntenos. Profesor, yo consulté las 10 potencias mundiales en la actualidad. ¿Ya? Me salieron Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Israel, Arabia de Sundandí y Corea del Sur. ¿Ya? Y también me salió un resumen corto. En Estados Unidos se mantiene a la cabeza del listado de los países más poderosos del planeta. Gracias a Correcto. sus periodos militares y estabilidades económicas, avanzan a la tecnología según varios estudios sociales y tomando en cuenta variables como son el PIB y PRE. A ver, Capital. Viviana, antes de siga su resumen, ¿qué significa PIB? La influencia de la política. No, no. ¿Qué significa el PIB? No entiendo, profe, entonces. ¿Qué significa el PIB? O sea, en siglas, PIB, ¿qué significa? Bueno, siga nomás con su resumen, ¿ya? No entendí esa palabrita, profe, por eso no le respondo, disculpe. No se preocupe, siga nomás con su exposición. Ya. En la política del mundo y la capacidad la capacidad financiera, en el comercio internacional y el poder militar, en las relaciones con sus aliados, se han obtenido en las siguientes listas. Ahí salen, profesor, los países que le nombré. Ya. Que es Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Israel y Arabia del Sundandí y Corea del Sur. Ya, correcto. Ya. Gracias, profesor. Gracias, tiene 10 sobre 10, Viviana. A ver, que me levante la manito, por favor. ¿Quién significa o qué significa PIB? Me levanta la manito. Yo sí le cogí PIB, ¿dónde está? Me levanta la manito, ¿quién sabe qué significa PIB? Nadie sabe qué significa PIB. Se cortó un poquito la... País. A ver, eso. Israel levantó la manita. A ver, dígame. Es el Producto Interno Bruto que produce el país. Ya. Y aparte de contar eso, se me había pasado cuarto que aquí en Latinoamérica también tenemos una potencia que es Brasil. Correcto, muy bien. Tiene 2 puntos extra, señor Israel. Correcto. El PIB significa Producto Interno Bruto que tiene cada país. Acorde a eso se maneja la economía de cada país, tanto créditos, temas de funcionabilidad económica financiera, funciona el gasto público, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo al PIB, ¿sí? Entonces eso hay que saberlo siempre, porque imagínense que son siglas, PIBs, ¿sí? Entonces es el Producto Interno Bruto y como decía el señor Israel, una gran potencia también es Brasil. No nos olvidemos que Brasil también tiene ojivas nucleares, ¿no? ¿Saben quién también tiene de Latinoamérica ojivas nucleares? Adivinen. Me levanta la manito. No adivinen. Argentina, No. Adivinen, ¿cuál? Colombia. Tampoco. Ojivas nucleares. ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué país de Latinoamérica, aparte de Brasil, tiene ojivas Vale nucleares? que tiene la No me vayan a decir Ecuador, ¿no? Porque ahí sí me chivas nucleares. corto la clase y me voy a España, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos ni presidente, vamos a tener ojivas nucleares. Imagínense. ¿Ah? A ver, por 5 puntos extras. Levante la manito.
Nadie. No. Adivinen. A ver, Franklin Romero levantó la manita. A ver, Franklin. Chile, profe. Dígame, Franklin. ¿Cuál? No. Chile no, Chile no. ¿No sabe? De Latinoamérica. Chile, no. No. No me dirán Bolivia, porque Bolivia es lo mismo, peor. Argentina. Bolivia está mejor que Ecuador, pero no es Bolivia. A ver, adivinen cuál es Venezuela. Sí, Venezuela en la época de Hugo Chávez. Por eso no sé si se acuerdan que salió que debía ser investigado mediante la ONU, la OEA, Venezuela, porque estaban haciendo bombas nucleares. Es verdad. Sí, tienen bombas nucleares también en Venezuela, ¿no? Brasil y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica que tienen bombas nucleares. ¿Sí? Correcto. Ecuador no, como les digo, Ecuador los policías no tienen ni pistolas. Vamos a tener bombas nucleares, imagínense, pues. No, para nada. Nosotros lo que tenemos son políticos corruptos, incompetentes y negligentes. Nada más. Eso sí somos primeritos. Si hay alguien que les diga, no, Bolivia es más corrupto, no, nosotros tenemos que sacar la cara, tenemos que decir, mi Ecuador está primero en corrupción. Para exportación. Correcto, como dice el señor Israel, hasta exportamos. Y en Exportamos. educación, doctor, ¿cuál es los países mejor desarrollados? Los más desarrollados se podría decir, Estados Unidos ya no es, ahorita la gran potencia mundial es China, ¿no? O sea, China está arrasando con todo, le sigue la India está, miren, si nos damos cuenta, Huawei es hindú, los autos vienen de la India, la tecnología, TLC también, TCL, perdón, es hindú, la televisión, o sea, están viniendo bastantes temas económicos, la India. Alemania. Alemania sí, pero Alemania se basa más en el tema político, ¿no? La política alemana es súper buena. Bueno, lamentablemente pasó por 2 guerras mundiales que le hicieron establecer una política bastante clara. Pero en el tema económico, ténganlo por seguro que la China y la India están arrasando con todo, ¿no? No nos olvidemos que la manufactura gringa de Estados Unidos lo está haciendo China y la India. Ustedes ven elaborado en la China, elaborado en la India, ¿no es cierto? Entonces, la manufactura es en la India y en la China. Los países con mejor tecnología, Japón. ¿Sí? Japón es increíble. Yo creo que, verán, ¿saben por qué Estados Unidos tiene esta gran potencia? Por el armamento. O sea, Estados Unidos siempre va a ser gran potencia porque tiene un armamento increíble. O sea, imagínense que del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el 40% lo delegan al armamento, al ejército de Estados Unidos. Imagínense, el 40% del PIB va a armas en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Igual que la India. Igual que la India. O sea, por eso la India también es una potencia. No se olviden que también porque Israel también es una potencia mundial, porque es la niña mimada de los ojos de Estados Unidos. Estados Unidos, por eso, sí, vamos, bueno, en un futuro vamos a ver sobre el tema de Israel, ¿sí? De Israel, ¿por qué ataca? ¿Sí? ¿A quién ataca Israel? A Irán, Irak, No. de Gaza, ¿cómo se llama? A Israel también no le... No, ¿a quién ataca Israel? Que saben decir que los soldados son, hasta niños les pegan. Ah, sí. A Rusia. No, pues a Rusia. ¿Quién dijo Rusia para que me dé un dolor de estómago? ¿Cómo a Rusia? Estados Unidos, pues siempre pelean con Estados Unidos. No, pues Israel no pelea con Estados Unidos si es la niña mimada de los Estados Unidos de Israel. ¿Quién? Inglaterra. Ah, pues Inglaterra, no, pues no estemos adivinando. A ver, ¿quién? Lo que yo he escuchado es Irak, ¿cómo se llama No. Para nada. A ver, Palestina. Palestina. Palestina, correcto. Palestina es el que pelea siempre Israel. ¿Por qué? Palestina antes era inmenso. ¿Y quién quitó territorio de Israel? Pero Palestina lamentablemente es un país subdesarrollado. Entonces,
le están dejando y lo que quiere Israel es quitarle el poco territorio que tiene. ¿Sí? Pero ahí sí no dice nada la ONU, no dice nada la OEA, no dice nada de nadie. ¿Por qué? Porque con Estados Unidos nadie le toca. ¿Por qué creen que, a ver, por qué creen que el señor, bueno, no le digo señor, el presidente Lazo no puede salir del poder? Porque está apoyado de los Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos siempre ha sido potencia. ¿Por qué? Porque no se olviden que lo que estábamos estudiando, el progreso de la industrialización. La industrialización es algo fundamental en los crecimientos de los países, la industrialización. Si nosotros no tenemos el sentido de la industrialización, el Ecuador siempre va a tener una situación de retroceso mundial. ¿Por qué? Porque no tenemos la industria. Imagínense, en Estados Unidos, bueno, si nosotros quisiéramos crear armamento, en Estados Unidos se crea armamento increíble, por eso hasta los niños tienen armas. No sé si han visto que recién, creo que el día de hoy pasó, en un colegio de Estados Unidos mataron a 28 niños, porque vino bueno, en Estados Unidos hay bastante este tema del bullying y tanta cosa, ¿verdad? Entonces, miren lo que ha sucedido, ¿cierto? Entonces, dentro de este proceso industrial, no solamente europeo, vamos a ver en un tema futuro la Europa, cómo se vino surgiendo también en la segunda Guerra Mundial. Fue bastante conflictivo la situación de Europa. No nos olvidemos pasar por dos guerras mundiales en tan corto tiempo y se ha parado increíblemente lo que es Europa. Imagínense aquí, no sé, me invento, el terremoto que pasó en la costa ecuatoriana. Hasta el día de hoy no nos podemos parar de eso. Hoy en día hubo un temblor, recién hace 3 semanas, creo, si no me equivoco, o 2 semanas. No nos podemos parar de eso. Hay inundaciones, no nos podemos parar de eso. Recién el deslave que hubo el día de ayer, no nos vamos a parar de eso. O sea, no tenemos ese sentido de patriotismo en nuestro país, ¿no es cierto? Porque lamentablemente ha venido bajando esa situación del patriotismo, de la seguridad dentro del país. Pero estas potencias mundiales, como hemos visto, dentro de Brasil, por ejemplo, es una potencia mundial. ¿Por qué Brasil? Denme su opinión ya con este tema que estamos hablando de las potencias mundiales. ¿Por qué creen ustedes que Brasil llegó a ser potencia mundial? Tal vez por el territorio, por lo extenso que es Brasil, o por qué razón piensan ustedes que llegó a ser una potencia mundial o es una potencia mundial. Señor Carlos, dígame. Doctor, yo creo que es primeramente por la extensión que tiene y o sea, tanto de la extensión no sería tanto el tema, sino sería en sí la política que le lleva a salir adelante. Tanto de los políticos elegidos podría ser que algunos ven más por su bolsillo que por el país. Entonces sería ese país se vio, o sea, obligado a salir adelante. ¿Por qué? Porque dicen que tarde que temprano se viene otra guerra y ellos que la mayoría que tienen la economía ven por desarrollar su país, salir adelante. También tiene, Brasil también hace de, ¿cómo se llama? Tiene también fábrica de autos. Él también hace de compactar autos, saca autos, tiene, o sea, industrializado en cierta parte. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien, Carlitos, tiene un punto extra. Sí, eso es razonable, ¿no? Porque miren, la industria, como les mencionaba en clases anteriores sobre la industrialización, cómo comenzó Europa a generar esta industria, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado atrás porque todo lo traemos, ¿verdad? ¿No es cierto? Nosotros generamos, otra pregunta, ¿por qué nosotros no nos transformamos en potencia mundial? Eh, Nosotros generamos derivados del petróleo. Me levanto la Le manito. exportamos. Correcto, a ver, nosotros exportamos el petróleo, ¿no es cierto? E Compramos importamos, vuelta todo lo que traen. Es correcto, como el ¿cierto? Es que, cacao. correcto, ¿cierto? Entonces, mire, imagínense, nosotros nos sacamos la madre explotando nuestras tierras, exportamos el petróleo y nos traen la gasolina. Exacto. Nos sacamos la madre quitando nuestro petróleo, el petróleo, ¿no? Que es un mineral no renovable, ¿sí? Que mientras que más lo sacamos, nos quedamos sin petróleo. No sé de qué vamos a vivir si nuestro mayor ingreso del PIB
es del petróleo. Entonces, imagínense, va a ser complicado. El segundo ingreso del Ecuador del PIB, ¿qué es? El petróleo, los camarones, No, 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 no. la ¿Cuál es el exportación. segundo ingreso? ¿Cuál es el segundo ingreso del PIB para el Ecuador? A ver. Levanta la manito, Israel. El Ecuador es el banano. El banano. No, El banano. no, nada, no. Se dan por vencidos. Googleen, googleen. A ver, Franklin, dígame. Franklin Romero. Exportación de flores. ¿Cómo? Exportación de flores. No, tampoco. A ver, Ángel Saltos levantó la manito, dígame, la última persona, vamos. La minería, ¿no será? El oro. No, tampoco es la minería. Los políticos, dicen algunos. Los La políticos. traída de las divisas. Correcto. A ver, ¿quién dijo eso? Yo, Carlos Ricardo. Eso, Carlos Litardo. A ver, la Las divisas. entrada. Correcto, las divisas que traen los ecuatorianos del exterior. No nos olvidemos que en 1999 emigraron exactamente 4 millones de ecuatorianos, ¿sí? Que todavía siguen en el exterior. Y más 2 milloncitos que se han ido últimamente, 6 millones de ecuatorianos. Nos damos cuenta las remesas que deben haber y los ingresos, ¿sí? Entonces, es bastante complejo, ¿no? Después viene en tercer lugar el banano, en cuarto lugar las rosas, ¿sí? El camarón también viene en quinto lugar, ¿sí? ¿Saben quién también se asumió el sexto lugar? El mango. Está peleándose el mango con el aguacate, porque sabían que México es el mayor exportador, ellos le conocen en México el oro verde. El oro verde le conocen los mexicanos al aguacate, pero no les abastece el aguacate que produce México y están pidiendo al Ecuador para exportar. ¿Sí? Argentina también exporta aguacate. Argentina, no. Es la platota ahí, ¿Cómo? es un ingreso grande. Sí, el aguacate, aparte que es rico, ¿no? Bueno, aquí muchos pelean que el aguacate de la costa es, el aguacate de Guayabamba es mucho más rico que el de la costa, pero bueno, para mí todo aguacate. El Valle del Chota es mejor. El Valle del Chota es más rico, entonces ya, señor Carlitos dice que nos va a invitar el aguacate del Chota. Cuando vaya. Cuando vayamos. Una consulta. Dígame. Y la producción del oro, o sea, del oro, no de la provincia del oro en sí, oro y la plata, ¿en qué lugar se posesiona aquí en Ecuador? Sí, está más o menos en séptimo lugar. O sea, la explotación de los minerales, no nos olvidemos que nuestro país, por el tema de la ley indígena, tenemos que pedir permiso a ellos para nosotros explotar de la minería, ¿no? Entonces, no se da mucho la explotación de la minería. La constitución, la nueva constitución, establece que la explotación de la minería debe ser desarrollada por los pueblos ancestros. ¿Qué significa los pueblos ancestros? Los indígenas. Si no, nosotros seríamos exportadores como Bolivia. Bolivia no vive del petróleo, ojo, vive de la minería. Y es un país estable, ¿no? Se podría decir entre comillas. ¿Ya? Pero nosotros por el tema de... Eso debería ser reformado, porque una explotación adecuada, una explotación con permisos, bien funcionable, nos puede generar ahorita que no tenemos plata ni para comprarnos ni un arrocito con huevo. Sería bueno que exploten eso sí, con cuidado a la naturaleza, ¿no? Pero que exploten, ¿no? Lo que dice el señor Israel nos beneficiaría a todos. O sea, que en vez de que esté en la tierra, que podamos vender. Por ejemplo, nosotros el país tiene bastante el tema del hierro, ¿sí? Tiene bastante estas situaciones. El oro, ustedes saben que el oro, no todos podemos comprar un anillo de oro, una cadena de oro, pero hierro compra todo el mundo, para las casas, los edificios, etcétera, etcétera. Entonces, nos beneficiaría al país. El cobre, por ejemplo. El cobre, todo el mundo usa cobre, ¿sí? El oro no lo exportamos mucho, pero sí el hierro, el cobre, sí, materiales más como para la construcción, ¿sí? Pero lamentablemente, por la protección que establece la Constitución y el derecho al buen vivir, no podemos explotar, que eso es muy malo, ¿no? Porque sería un ingreso increíble en el Ecuador. No nos olvidemos que el barril del petróleo está bajando. El barril del petróleo está bajando, entonces la situación económica del país va a empeorar mucho más, ¿sí? Entonces yo creería que para podernos salvar un poquito,
deberíamos quitar o coger el dinero que pusimos en Suiza en el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? O sea, ahí tenemos bastante platito rada. Traigamos la plata. ¿Qué estamos esperando? ¿Que quiebre el país? Complicado. Entonces, sí, creería que deberíamos traer la platita acá y comenzarle a funcionar para que todos tengamos platita, ¿cierto? A ver, Ajá. Una consulta, doctor. dígame. ¿Por qué dice que Estados Unidos y entre Japón y cómo es tienen el 65% de la riqueza mundial? Bueno, verán, la verdad, Japón, si nosotros vemos cómo está constituido Japón en el tema de territorio, es una roca. Pues es una roca. O sea, Isla. correcto, Japón es una roca hecho isla. ¿Ya? ¿Saben lo que le hace Japón? Es el tema de inteligencia. O sea, esos japoneses, bueno, tuvieron que pasar Hiroshima, Nagasaki, que fue la bomba nuclear, pero esos japoneses son inteligentes a 1000 por 1000. O sea, los niños de ahí, las personas que viven en Japón son demasiado inteligentes, que crean, pero hasta el agua tibia. O sea, son increíbles. Entonces, por eso ellos tienen esos recursos. Y más es el recurso intelectual, porque igual lo repito, es una roca. Es una roca. O sea, no. Todo lo compran. En Japón todo lo compran. O sea, ellos no siembran ni siquiera un tomate, todo lo compran. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una roca, chuta, es como, bueno, hasta Galápagos creo que tiene más naturaleza que Japón. ¿Sí? Estados Unidos, ¿por qué es así? No nos olvidemos que Estados Unidos es un país, la misma palabra lo dice, Estados Unidos, o sea, estados que se unen. ¿Sí? Estados Unidos antes se dividía por Texas, Florida, etcétera, etcétera. Después se unieron todos en época de la, de la liberación, ¿sí? Cuando se liberaron de Inglaterra. Eh, se hicieron estados, o sea, varios estados se formaban parte de los Estados Unidos, también México, pero México se separa de eso, ¿sí? Porque si no, México también formaría parte de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, miren, bueno, Estados Unidos se comienza, como les dije en la anterior clase, se comienza a avanzar. ¿Por qué? Porque el tema de la industrialización les hizo poderosos a ellos, porque cuando fue, y más aún en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial ellos comenzaron a crear más armas que, por ejemplo, Kellogg's. Sí saben lo que es Kellogg's, ¿no? ¿Sí? ¿Sí saben lo que es Kellogg's? No, Kellogg's es de no. los cornflakes, los cornflakes. Ah, los conflicts. Sí, los cornflakes Kellogg's, ya. En la Segunda Guerra Mundial, para poder ganar al tema de los nazis, ¿qué hizo Estados Unidos? Todas las empresas Kellogg's, la empresa de salsa de tomate, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo? Eh, Quitó esas empresas, les dio dinero para que hagan balas, que hagan metralletas, que hagan armas. ¿Sí? Y miren ahora lo que es Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasó también, no? A ver, ustedes creen, miren, Hitler, ¿qué hizo? Hitler en la Segunda Guerra Mundial conquistó casi toda Europa, ¿no es cierto? ¿Ya? Conquistó casi toda Europa. Las pinturas de Mona Lisa se quedó Alemania. Las pinturas de Picasso se quedó Alemania. Las pinturas de Miguel Ángel se quedó Alemania. ¿Sí? El oro, las reservas de oro, de acuerdo a las reservas de oro, podemos manejar el dinero en el Ecuador o en cualquier país, ¿sí? De acuerdo a las reservas de oro que tiene cada país. Todo el oro lo optó y lo cogió Alemania, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo, de Polonia, Francia, Holanda, Bélgica, ¿sí? Noruega, etcétera, etcétera. Casi toda Europa cogió Alemania. ¿Y qué pasó cuando Estados Unidos venció a Alemania? ¿Qué pasó con ese oro? ¿Quién se llevó? Estados Unidos. Correcto, ¿es cierto? Entonces, por eso tiene ese gran poder federal, Estados Unidos. ¿Sí? Y también no se llevó solamente Estados Unidos. ¿Quién más se llevó? Inglaterra y Rusia. Inglaterra. Y Rusia. Rusia. Rusia Porque también. no se olviden, se unió Rusia, grandes imperios,
Rusia, Unido. Estados Unidos e Inglaterra. ¿Es cierto? Gracias a la Primera y Segunda Guerra Mundial, se superaron esos países. Correcto, se superaron esos países en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después ya comenzaron a generar otro tipo de grandes potencias mundiales, ¿no? Hasta el día de hoy vamos a vernos del imperialismo y el colonialismo, que ya vamos a ver la próxima clase, porque ya mismo se termina y no voy a avanzar el tema, pero gracias a eso, muchos países son ahora potencia mundial, ¿sí? No nos olvidemos que cuando estaba, quien participó en la Segunda Guerra Mundial también fue Japón, que fue en contra de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Ataca a Japón y que se mete Hitler en los nazis, ya conquistando toda Europa, y eso fue el peor error por defender a los japoneses, porque en esa época se llevaba con el emperador Toshito, que es el emperador de Japón, Toshito, que quiso conquistó una parte de China Occidental, conquistó una parte de Hong Kong, ¿sí? Entonces quería apropiarse y de él decía que el Asia no debe ser colonia, sino más bien debe ser potencia, ¿sí? Toshito, que era el emperador japonés. Y pese a estas situaciones, Hitler recoge y dice, yo te apoyo. Y Estados Unidos dice, o sea, me declaras la guerra a mí. ¿Ya? Eso es lo que le dice Roosevelt a, Hitler. Y Hitler desde ahí marcó su sentencia de muerte. ¿Sí? Y lo peor, se quita de aliado Hitler a Stalin. ¿Sí? En este caso, primer ministro o presidente de Rusia. Y ahí se complicó todo. ¿Sí? Ahí se complicó todo Hitler, ¿no es cierto? Porque se puso a Estados Unidos encima y se puso en contra de Stalin, ¿no? Que son grandes potencias mundiales como Rusia y Estados Unidos. Dígame, señor Carlos. Dígame. ¿Por qué dice que Estados Unidos es líder mundial en registro de patentes? A ver, ojo, el tema de la empresa en Estados Unidos es bastante radical. O sea, ellos velan por el empresario al 100%. ¿Sí? O sea, allá la libre empresa y el libre mercado es esencial en Estados Unidos. Por eso ellos son líderes en patentes empresariales. ¿Por qué? Porque aquí usted, correcto, aquí usted patente su nombre en su empresa. Al siguiente día le roban el nombre. En Estados Unidos hace eso y va preso. Claro. Es que allá protegen bastante la empresa privada, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque eso da de comer. Y eso es verdad, hay que apoyar. La empresa privada da de comer. La buena funcionabilidad entre lo público y lo privado es genial. Si eso fuera en todo el mundo, tengo seguro que todos tendríamos oro y plata en nuestros bolsillos. Porque se independizó, porque si no fuera una colonia, por decir, de Inglaterra, que correcto, fuera. Sería colonia de Inglaterra, ¿no? No nos olvidemos que la época primero vino la separación de la